¿Quién es Jesucristo? Contrariamente a la cuestión de la existencia de Dios, que suscita amplios debates, la existencia histórica de Jesucristo es un hecho generalmente aceptado. Se reconoce que Jesús fue un hombre real que vivió en Israel hace aproximadamente 2000 años. Sin embargo, la cuestión se intensifica cuando se aborda la cuestión de su identidad plena. Mientras que la mayoría de las religiones principales lo consideran un profeta, un maestro destacado o un devoto ser humano, la Biblia nos revela que Jesús fue mucho más que eso. Bienvenidos a Perspectiva 360. C.S. Lewis, en su obra Mero Cristianismo, comentó: aquí estoy tratando de impedir que alguien cometa la verdadera insensatez que a menudo se comete al decir de él: estoy listo para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto la afirmación de ser Dios. Lewis plantea que un hombre que dijo lo que Jesús dijo, si no fuera Dios, sería un lunático o incluso un engañador o cosas peores. Por tanto, se enfrenta a una elección decisiva: reconocer a Jesús como el Hijo de Dios o rechazarle completamente. Lewis descarta cualquier término medio, insistiendo en que Jesús no ofrece tal alternativa. Entonces, ¿quién decía ser Jesús? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Jesús declara: yo y el Padre uno somos. Una afirmación que a primera vista no podría parecer una pretensión directa de divinidad. No obstante, la reacción de los judíos a esta declaración, quienes lo acusaron de blasfemia por considerarse Dios, evidencia la verdadera intención de sus palabras. Este y otros pasajes como Juan 8:58, donde Jesús se identifica como yo soy, del Antiguo Testamento, subrayan su afirmación en ser divino. Además, varios pasajes del Nuevo Testamento reconocen la divinidad de Jesús. Juan 1:1 y Juan 1:14 afirman su naturaleza divina encarnada, y por tanto Tomás, como los apóstoles Pablo y Pedro, lo reconocen explícitamente como Dios. Incluso Dios Padre atestigua su identidad como se refleja en las Escrituras. Por tanto, aceptar a Jesús meramente como un buen maestro no es viable. La afirmación de Jesús sobre su divinidad es clara e innegable. Si no fuera Dios, sus enseñanzas serían falsas y no podría ser considerado un profeta, un buen maestro ni un hombre devoto. La relevancia de su divinidad trasciende la esfera doctrinal. Es fundamental para la salvación, ya que solo como Dios, Jesús pudo pagar el precio infinito de los pecados del mundo. Su divinidad es, por tanto, la base de la fe cristiana y la razón por la que se le considera el único camino hacia la salvación. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. ¿Y usted qué cree? Esto es Perspectiva 360, donde valoramos cada opinión.